Hola, mis queridos amigos y hermanos de la fe. Hoy le traigo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 27. Leemos la palabra bendita. Tomando la copa y habiéndola dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Hermanos, vemos cómo Jesús da gracias siempre, antes de cualquier cosa. Jesús acostumbraba a dar gracias eh, cuando iba a pedir un milagro. Mucho antes ya daba gracias al Padre. El hábito de dar gracias nos hace tomar decisión, nos hace ser agradecidos a Dios ante cualquier situación, creyendo que Dios ya está por encima de cada situación, porque eso lo vemos en Jesús. Siempre daba gracias antes de que Él pidiera el milagro. Jesús eh, vivió un espíritu de gratitud para con el Padre. Él nunca asumió que las bendiciones de Dios eran automáticas. Permanentemente él se tomó el tiempo para agradecer a su Padre. Jesús no fue de esas personas que solían quejarse por algo, porque no me sucede esto, porque no pasa lo otro, ¿no? Él siempre agradecía por cada cosa que acontecía. Por ejemplo, vemos en Mateo 14:19, donde Jesús bendijo la comida antes del milagro de la alimentación de los 5,000. Jesús bendijo y dijo, Señor, gracias. Vamos a leer ese versículo que dice, luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Cuando él bendijo, él dio gracias. También en, en Mateo 15:36, también pasa con los alimentos igual. Jesús agradece el milagro por adelantado. Él, él, él agradecido puede producir milagros en su vida. Él agradecido producía milagros. Entonces, eso es lo que él puede hacer también en cada uno de ustedes. Dar gracias a Dios libera el poder de la fe. Porque prácticamente le está diciendo gracias por algo que aún no tienes. Esto genera también el poder de Dios en medio de las circunstancias que estás pasando, buenas o malas que sean, porque tienes fe. Porque le estás diciendo al Señor gracias por algo que aún no te ha pasado. Y el Señor ve eso, o sea, que hay fe, porque estás agradeciéndole antes de tener las cosas. Esto lo veo yo como un aprendizaje de Jesús. Jesús bendijo la última cena también. Eso está en Mateo 26:26. Jesús se mostró agradecido aun cuando estaba por encarar la muerte. Una cosa muy importante para toda su vida y para la historia. Él siempre vivía en un espíritu de gratitud. Nos preparaba para cada uno de nosotros aprendiéramos a agradecer como Él agradecía. Porque en las horas más terribles de nuestra vida, cuando pasamos nuestros problemas, si somos agradecidos, si ponemos todo bajo el control de Dios, diciéndole gracias Señor porque ya me solucionaste, gracias porque las cosas que me suceden es para usted glorificarse, para poderte glorificar, porque tú tienes el control. Esto genera fe, genera poder decir gracias a Dios antes de que tengas la solución de las cosas, aunque esté pasando la situación más difícil. Hermanos, ya le dijeron gracias a Dios por lo que está sucediendo en su vida. Le dijeron gracias a Dios por este día, gracias a Dios por sus hijos o por sus familias. Ya les dijeron gracias a Dios por las cosas que están recibiendo. Es terrible que muchas veces nosotros hagamos las cosas y no nos acordemos de Dios. No le demos las gracias, aun cuando Él ya muchas veces nos adelanta los milagros y nos adelanta las cosas y aún nosotros no sabemos decirle gracias. Es tremendo. Si vemos cómo Jesús en el camino de Maús también, cuando Él se sentó a la mesa, después de que resucitó en la mesa con los discípulos que aún no sabían que era Él, y Él parte los panes y los bendice y se los pasa a ellos lo reconocen a Jesús porque no lo habían reconocido. Eso está en Lucas 24:30.
Entonces, cuando Jesús partió el pan y lo dio, entonces se dieron cuenta que era Él, que era Jesús. Cuando Él partió el pan y dio gracias y lo repartió, se dieron cuenta los discípulos que era Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros damos gracias, hacemos reconocer el Jesús que está dentro de nosotros. Cuando tú damos gracias, revelamos a nosotros mismos que Jesús está dentro de nosotros. Jesús mientras daba el pan, los discípulos lo reconocieron. Así, mientras nosotros demos gracias y repartamos de ese amor que Dios nos tiene para que nosotros demos, la gente verá a Cristo a través de nuestras vidas. Hermanos, los invito a cada uno de ustedes a coger por costumbre, a tener el hábito de dar gracias. Porque no es una opción, porque es una opción, no un sentimiento, perdón. Usted puede tomar la decisión y tener la actitud agradecida. O no. Comience agradeciendo a Dios por cada una de las cosas que le da. Por este momento. Por poder escuchar su palabra y poder tomar conciencia de las cosas que debes aprender. Aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a decirle gracias por todo. Aprendamos a ser agradecidos con la gente que nos rodea. Aprendamos a decirle gracias a cada una de las personas que nos rodea y que hacen parte de nuestra vida y nos hacen feliz. Dale un abrazo a su hijo, dile gracias por vivir, gracias por hacerme feliz. Dale un abrazo a su madre, a sus primos, a sus tíos. Dale un abrazo a esas personas que tienes tiempo sin abrazar. Y dígale gracias por ser parte de su vida. Invítelos a la reflexión, abrácelos, llévaselos al Evangelio para que cada uno llegue a Cristo y obtenga la salvación. Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pongo la persona que está escuchando, Señor, para que ponga en su corazón de ser agradecido contigo, Padre amado. Te doy gracias por este día, te doy gracias por cada cosa que me das, porque tengo una cama, porque tengo un techo, Señor, porque no me falta un pan en mi casa. Gracias por la gente que me ama, que está a mi alrededor. Gracias por cada una de las personas que me han sonreído o que me han maltratado el día de hoy. Gracias, Padre, porque eres tan bueno conmigo. Gracias te doy porque yo ya tengo mi milagro. Gracias porque yo veo el futuro y sé que estaré mejor. Gracias te lo doy desde ya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.